La lluvia caía con fuerza aquella noche sobre las avenidas vacías de la ciudad. Los faros de un auto negro cortaban la oscuridad como cuchillas de luz. Dentro, un hombre de traje impecable y mirada de piedra hablaba por teléfono con voz fría. Era Alejandro Vega, uno de los empresarios más ricos del país. Mientras discutía sobre una inversión millonaria, una figura encorvada apareció en medio de la carretera. Un viejo cubierto con harapos, sosteniendo un cartel que decía «Tengo hambre, pero aún tengo fe». Alejandro frenó bruscamente, molesto. Bajó el vidrio solo unos centímetros. El anciano extendió la mano temblorosa y dijo «Solo necesito un poco de pan, señor». El millonario lo miró con desprecio, lanzó una risa seca y respondió «Si tienes tanta fe, pídeselo a tu Dios». Luego aceleró, dejando al hombre empapado en el reflejo de sus luces traseras. Esa escena se quedó grabada en la lluvia, pero la vida, caprichosa y justa, no olvida tan fácilmente. 2 semanas después, un accidente cambió todo. Alejandro despertó en una habitación desconocida, sin su reloj, sin su teléfono, sin su fortuna. Lo atendía un hombre humilde, de mirada bondadosa. «Tranquilo, estás a salvo», dijo el hombre mientras le ofrecía agua. Alejandro lo observó con confusión, hasta que reconoció esa voz. Era el mismo mendigo que había humillado. El destino había invertido los papeles. Ahora era el millonario quien necesitaba ayuda, y el pobre quien extendía la mano. A veces, la vida no castiga, solo enseña. Y aquella noche, bajo el techo de una casa humilde, Alejandro aprendería que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se da. El destino suele disfrazar sus lecciones con dolor. Lo que para unos es una simple coincidencia, para otros es el punto exacto donde su vida cambia para siempre. Alejandro Vega creía tenerlo todo: poder, lujo, reconocimiento. Su firma movía millones, su nombre abría puertas y su dinero compraba silencios, pero en el fondo, su corazón estaba vacío. Había olvidado la compasión, el valor de mirar a otro ser humano con respeto, hasta aquella noche de lluvia, una noche que lo despojó de todo lo que creía indispensable, una noche donde el orgullo se estrelló contra la humildad. Lo que empezó como un acto de desprecio se convertiría en el inicio de su redención, porque cuando el universo decide enseñarte algo, no lo hace con palabras, sino con golpes de realidad. Esta historia no es solo sobre un millonario y un mendigo. Es sobre la fragilidad del alma humana, sobre la delgada línea que separa la abundancia del vacío. Es un recordatorio de que la vida puede voltearse en un segundo, y que quien hoy mira hacia abajo podría necesitar una mano mañana. Si alguna vez te has sentido poderoso, o si alguna vez fuiste ignorado cuando más necesitabas ayuda, esta historia es para ti. Déjate llevar por cada emoción, cada silencio y cada mirada que lo cambiará todo. Cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo esta historia. Dale me gusta si crees que las segundas oportunidades existen. Y suscríbete para no perderte más relatos que te harán sentir, reflexionar y mirar la vida con otros ojos. Porque a veces, quienes menos tienen, son los que más enseñan. La ciudad brillaba con luces de neón y el eco de los autos de lujo retumbaba en las avenidas. Alejandro Vega observaba su reflejo en el vidrio del automóvil. Impecable, seguro, poderoso. Tenía 45 años y una fortuna que había construido a base de decisiones frías y sacrificios humanos disfrazados de negocios. Aquella noche salía de una cena con inversionistas extranjeros, satisfecho, convencido de que nada ni nadie podía tocar su mundo perfecto. El chofer conducía en silencio bajo la lluvia que golpeaba los cristales como miles de pequeños martillos. Alejandro revisaba su teléfono, leyendo los mensajes de su asistente, cuando el auto se detuvo bruscamente. En el camino, una figura se movía torpemente entre los charcos, sosteniendo un trozo de cartón. Era un hombre viejo, delgado, con la barba blanca y los ojos cansados. «Señor, hay un indigente en la carretera», dijo el chofer. «Entonces esquívalo. No tengo tiempo para sermones», respondió Alejandro sin levantar la vista del celular. Pero el anciano dio unos pasos más y golpeó suavemente la ventana. Sus manos temblaban, empapadas. «Por favor, hijo. Tengo hambre. Solo un trozo de pan». Alejandro suspiró, irritado. Bajó el vidrio unos centímetros y lo observó con desprecio. «¿Pan? ¿Y qué hiciste con tu vida para estar aquí pidiendo pan?». El viejo lo miró con tristeza.
La perdí, señor. Pero aún tengo fe. Esa frase, aún tengo fe, se clavó en el aire como un dardo invisible. Alejandro sonrió con ironía. Entonces pídele a tu fe que te alimente. Yo no regalo dinero a los flojos. El anciano bajó la mirada. No respondió. Solo se apartó lentamente mientras el millonario ordenaba. Sigue. El auto arrancó y el agua sucia del asfalto salpicó al hombre, que cayó de rodillas en el barro. Por el espejo retrovisor, Alejandro lo vio quedarse atrás, una sombra temblorosa bajo la tormenta. Algo dentro de él se movió por un instante. Un reflejo de culpa, quizá, pero lo ignoró. Encendió la radio para acallar sus pensamientos. Horas después, ya en su mansión de cristal, Alejandro sirvió whisky en un vaso tallado y se sentó frente a la chimenea. El fuego iluminaba los cuadros y los trofeos que decoraban la sala, pero nada calentaba su interior. Pensó en las palabras del viejo, pero las ahogó con otro trago. Para él, la vida era una competencia, y los débiles merecían perder. Afuera, la tormenta no cesaba. Desde la ventana del piso alto, vio cómo las calles se convertían en ríos y los relámpagos partían el cielo. En un impulso inexplicable, volvió a pensar en el rostro del mendigo. Había algo en sus ojos, algo que no era simple miseria, sino una dignidad que lo desconcertó. Intentó dormir, pero el sonido de la lluvia lo mantenía despierto. En su mente, escuchaba una y otra vez aquella voz temblorosa diciendo, «Aún tengo fe». Cerró los ojos con fuerza, molesto consigo mismo por sentirse tocado por alguien que, según él, no merecía nada. No sabía que esa sería la última noche que dormiría como un hombre poderoso, porque la vida, en su silencio, ya había comenzado a escribir la caída de Alejandro Vega. Y a veces, el camino hacia la humildad empieza justo en el momento en que crees estar en la cima. El sonido de un monitor distante fue lo primero que escuchó. Un pitido rítmico, monótono, seguido del olor a desinfectante. Alejandro abrió los ojos con dificultad. La luz blanca lo cegó. Intentó moverse, pero una punzada en el costado lo hizo gemir. Un vendaje grueso cubría parte de su abdomen. A su alrededor, paredes grises, una mesa metálica y una ventana empañada por la lluvia. No estaba en su mansión, ni siquiera en un hospital privado. Su mente era un torbellino. Recordaba vagamente un accidente. Los frenos, el grito del chofer, el impacto, el cristal rompiéndose. Luego, nada. Buscó su teléfono, su reloj, cualquier cosa que le recordara quién era. No había nada. Solo silencio. En ese instante, la puerta se abrió y un hombre entró con una bandeja en las manos. Era un hombre mayor, con el cabello gris y la ropa sencilla, pero limpia. Tenía una expresión serena, la clase de paz que solo poseen quienes ya lo han perdido todo. «Despiertas al fin», dijo con una sonrisa suave. «Te golpeaste la cabeza. Estuviste inconsciente 2 días». Alejandro lo observó, confundido. «¿Dónde estoy? ¿Qué hospital es este? Esto no es un hospital, hijo. Es mi casa». Las palabras lo desconcertaron. Intentó incorporarse, pero el cuerpo no le respondió. «¿Quién es usted?» «Me llamo Elías», respondió el hombre mientras le ofrecía agua. «Te encontré en la carretera, casi sin vida. Nadie se detenía, así que te traje aquí». El nombre resonó como un eco antiguo. Elías. Alejandro lo miró fijamente, tratando de ubicarlo en su memoria. Y entonces, el pasado lo golpeó con la fuerza de un trueno. Esa voz, ese rostro. Tú eres el mendigo». Elías bajó la mirada y asintió. «Sí, el mismo al que no quisiste mirar aquella noche». Alejandro sintió una mezcla de vergüenza y miedo. ¿Por qué me ayudaste?», preguntó con la voz quebrada. Elías dejó la bandeja sobre la mesa, porque cuando uno olvida la compasión, alguien tiene que recordársela. «No te salvé por ti, hijo. Lo hice por mí. Porque si te hubiera dejado morir, habría perdido la fe que me queda». Alejandro no respondió. Las palabras lo atravesaron como cuchillas. Observó el techo de aquella casa humilde. Madera vieja, grietas, una bombilla colgando. Sin embargo, el ambiente se sentía más humano que cualquier habitación de su mansión. Un olor a sopa caliente flotaba en el aire. Por primera vez en años, alguien lo cuidaba sin esperar nada a cambio. Esa noche, mientras Elías dormía en una silla junto a la cama,
Alejandro no pudo conciliar el sueño. Se preguntó qué habría sido de su chofer, de su empresa, de su fortuna. Intentó levantarse, pero el dolor lo detuvo. En el reflejo del vidrio vio a un hombre diferente. Pálido, débil, vulnerable. La máscara del millonario se había caído, y debajo solo quedaba un ser humano asustado. De repente, escuchó la voz de Elías murmurando una oración. «Gracias, Señor, por darme otra oportunidad para servir». Alejandro cerró los ojos. Por primera vez, no sintió superioridad. Sintió una punzada de humildad. Una parte de él quería llorar, pero no recordaba cómo. En la oscuridad de aquella habitación, mientras la lluvia golpeaba el techo, Alejandro comprendió algo que nunca había aprendido en los salones de negocios: que la grandeza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de extender una mano cuando nadie más lo hace. Y sin saberlo, aquella noche marcó el inicio de su redención. Los días pasaron lentos, como si el tiempo se burlara de él. Alejandro no estaba acostumbrado a la quietud. En su mundo, cada segundo tenía precio, cada movimiento producía ganancias. Pero allí, en la casa de Elías, solo existía el sonido del viento colándose por las rendijas y el crepitar del fuego. Cada noche era un espejo donde veía reflejados sus errores. Elías le preparaba comida sencilla: pan casero, caldo tibio, un té con hojas que él mismo recolectaba del jardín. Nada tenía el sabor del lujo, pero había en cada plato algo que Alejandro no recordaba haber sentido jamás: gratitud. El anciano no hablaba mucho, solo sonreía y lo observaba con calma, como si esperara que él comprendiera algo por sí mismo. Un día, Alejandro preguntó con voz baja: «¿No me odias por cómo te traté?». Elías levantó la vista de la madera que tallaba entre sus manos. «Hijo, el odio es un lujo que los pobres no pueden permitirse. Lo que tú hiciste no me quitó nada que no me hubiera arrebatado la vida antes». Alejandro bajó la mirada. Aquellas palabras eran suaves, pero dolían más que cualquier golpe. Esa noche soñó con su mansión. Caminaba por los pasillos vacíos, pero todo estaba cubierto de polvo. Las luces no encendían, las puertas no abrían. En el centro del salón, una mesa repleta de billetes se consumía en llamas. Despertó sudando, con el corazón latiendo con fuerza. Elías dormía a su lado, sentado, como un guardián silencioso. A la mañana siguiente, Elías lo llevó fuera. La bruma se alzaba sobre el campo y un gallo cantaba a lo lejos. «Necesitas moverte, hijo. El cuerpo sana cuando el alma se calma». Lo ayudó a caminar hasta un pequeño taller donde trabajaba con sus manos. Allí, entre herramientas viejas, Elías reparaba juguetes rotos que encontraba en la calle y los regalaba a los niños del barrio. Alejandro observó cómo el hombre lijaba una pequeña carreta de madera. «¿Por qué haces eso?», preguntó. «Porque alguien tiene que recordarles a los niños que el mundo todavía puede darles algo bonito». Alejandro tragó saliva. Durante años, él había despedido empleados, cerrado orfanatos y destruido pequeños negocios sin pestañear. Todo por ganancias. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles, un grupo de niños llegó al taller. Corrían, reían, abrazaban a Elías con entusiasmo. Uno de ellos le entregó una flor. «Gracias, abuelo Elías». Alejandro observó aquella escena con una mezcla de envidia y ternura. Nadie lo había mirado así jamás. Nadie había agradecido su existencia sin esperar algo a cambio. Cuando los niños se fueron, Elías le ofreció una silla. «¿Sabes, Alejandro?», dijo. «Yo también tuve una familia, una esposa, un hijo, pero los perdí. El trabajo, la ambición, el orgullo, fueron mis cadenas. Cuando quise arreglar las cosas, ya era tarde». Sus ojos se humedecieron. «Por eso entiendo tu dolor. No se trata del dinero, sino del vacío que deja». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, habló con sinceridad. «Yo también lo perdí todo. Mi esposa me dejó. Mi hijo no me habla. Creí que el éxito lo justificaba todo. Pero ahora, ni siquiera sé quién soy». Elías colocó una mano sobre su hombro. «Eres alguien que puede volver a empezar. Eso es más de lo que muchos tienen». Esa noche, el millonario no durmió. Se quedó mirando las estrellas a través de la ventana rota, sintiendo que el universo lo observaba con la misma paciencia con la que Elías lo hacía cada día. Comprendió que no había caído por castigo, sino por amor, porque a veces la única forma de encontrar la luz
es perderlo todo primero. Una mañana, mientras Alejandro ayudaba a Elías a reparar una silla rota, un automóvil negro se detuvo frente a la casa. Dos hombres de traje bajaron apresurados. Uno de ellos lo reconoció al instante. «Señor Vega, por fin lo encontramos», exclamó con alivio. Eran de su empresa. Durante semanas habían buscado su paradero tras el accidente. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Por primera vez, no sabía si alegrarse o temer lo que venía. Su asistente lo creyó muerto, continuó uno de ellos. La Junta tomó control temporal de sus negocios, pero hay problemas. Muchos inversores retiraron su apoyo. Las acciones se desplomaron. Alejandro sintió cómo las palabras se hundían como piedras en su pecho. Su imperio, su orgullo, todo lo que había construido, comenzaba a derrumbarse sin él. Esa noche, Elías lo encontró sentado en silencio, mirando la nada. «¿Vas a volver?», preguntó. Alejandro no respondió. Su mente estaba atrapada entre dos mundos, el de la abundancia vacía y el de la pobreza con alma. «No lo sé», dijo finalmente. «Allá tengo poder, pero aquí siento algo que nunca tuve». Elías asintió. El poder sin propósito es una prisión. Decide si quieres seguir siendo su prisionero. Al día siguiente, Alejandro se vistió con la ropa limpia que Elías le había guardado. Observó sus manos. Ya no eran las del empresario arrogante, sino las de un hombre que había tocado la humildad. Antes de irse, Elías le entregó un pequeño crucifijo de madera tallado a mano. «Para recordarte que nadie es tan rico como para no necesitar a Dios, ni tan pobre como para no poder ayudar». El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso. Mientras los edificios altos reaparecían ante el horizonte, sintió que algo dentro de él se rompía. Su oficina seguía igual, fría, perfecta, sin alma. Su secretaria lo miró sorprendida al verlo entrar. «Señor Vega, pensé que jamás volvería». Él sonrió levemente. «Yo también». Pasaron los días, y el mundo corporativo volvió a reclamarlo. Los inversionistas exigían decisiones rápidas, los medios querían entrevistas, y sus socios lo presionaban para recuperar la imagen pública. Alejandro fingía control, pero su mente estaba en otro lugar. En la pequeña casa de madera donde había aprendido lo que realmente importaba. Una tarde, mientras revisaba informes financieros, recibió un mensaje de un empleado. «Señor Vega, Elías ha sido hospitalizado. Necesita ayuda». Sin pensarlo, dejó todo. Su chofer lo llevó al hospital del barrio humilde, donde lo habían atendido tras el accidente. Al llegar, encontró a Elías en una cama, conectado a tubos, respirando con dificultad. «No me mire así, hijo», susurró Elías con una sonrisa débil. «La vida me está llamando, y esta vez no pienso resistirme». Alejandro le tomó la mano con fuerza. «No digas eso. Te debo la vida». Elías lo miró fijamente, con esa serenidad que solo tienen los que ya hicieron las paces con el mundo. «Entonces vívela bien. No me devuelvas nada. Devuélveselo a alguien que lo necesite más». Una lágrima cayó por el rostro de Alejandro, la primera en años. Quiso prometerle que lo haría, pero Elías ya había cerrado los ojos. El monitor emitió un sonido constante, largo, final. El silencio llenó la habitación como un mar helado. Esa noche, mientras salía del hospital, Alejandro levantó el rostro al cielo. Llovía, igual que aquella noche del desprecio. Pero esta vez, no corrió a refugiarse. Dejó que la lluvia lo empapara, purificándolo. Comprendió que la verdadera deuda que tenía con Elías no era su vida, era su alma. Pasaron los días, pero la ausencia de Elías pesaba más que cualquier cifra en los balances de Alejandro. Su mansión volvió a parecer un mausoleo. Las paredes relucientes no reflejaban orgullo, sino vacío. Los empleados lo observaban con cautela, esperando al hombre arrogante de siempre. Pero ese hombre había muerto junto con la última respiración de Elías. Una mañana, Alejandro se levantó antes del amanecer y condujo sin rumbo. El camino lo llevó, casi sin querer, hasta el barrio donde había vivido Elías. Todo seguía igual. Las casas humildes, los niños jugando descalzos, las risas mezcladas con el ruido de la calle. Al ver el viejo taller de madera cerrado, algo dentro de él se quebró. Decidió entrar. El polvo cubría los juguetes a medio terminar. En una esquina, encontró una caja con papeles y un cuaderno viejo. En la primera página, una frase escrita con letra temblorosa.
No importa cuánto pierdas si aún puedes dar. Alejandro sintió un escalofrío. Ese hombre, que no tenía nada, había dejado más sabiduría que todos los libros de negocios que él había leído. En ese instante, comprendió lo que debía hacer. Vendió una de sus propiedades más valiosas y usó el dinero para reconstruir el taller de Elías. No lo llamó Fundación Vega, ni lo llenó de mármol. Lo llamó simplemente Casa Elías, en honor al hombre que le había devuelto el alma. El lugar abrió sus puertas a los niños del barrio. Se enseñaban oficios, se reparaban juguetes, se servían comidas calientes. Alejandro no delegó el proyecto. Él mismo lijaba la madera, servía los platos y escuchaba historias. Al principio, muchos no lo reconocían, y los que lo hacían no creían que fuera el mismo millonario que una vez había despreciado a un pobre en la calle. Una tarde, una niña se acercó y le entregó una pequeña flor. «Mi mamá dice que usted es un hombre bueno». Alejandro sonrió. «No, pequeña, solo estoy aprendiendo a hacerlo». Aquella frase, tan simple, era el resumen de toda su nueva existencia. Con el tiempo, Casa Elías se convirtió en un refugio de esperanza. La prensa se enteró, pero Alejandro rechazó entrevistas. No buscaba reconocimiento. Lo único que quería era ver a esos niños reír con los juguetes que construían juntos. Cada sonrisa era una oración silenciosa dedicada a su viejo maestro. Una noche, al cerrar el taller, encontró el crucifijo de madera que Elías le había regalado. Lo colgó en la pared principal, justo encima de una frase que él mismo grabó. A veces quienes menos tienen son quienes más enseñan. Y cada vez que lo leía, sentía que Elías seguía allí, en cada rincón, en cada mirada agradecida. Los años pasaron. Alejandro envejeció con serenidad, rodeado de personas que lo querían no por su dinero, sino por lo que había dado. La soledad se fue desvaneciendo. Su hijo, que lo había abandonado años atrás, lo buscó una tarde. «Papá», dijo, «he oído hablar de lo que hiciste. Estoy orgulloso de ti». Alejandro lo abrazó con lágrimas en los ojos. Por primera vez, sintió que lo tenía todo, incluso sin poseer nada. Aquella noche, mientras el viento movía suavemente las cortinas de su pequeña oficina en Casa Elías, miró al cielo y susurró: «Gracias, viejo amigo». Una estrella fugaz cruzó el firmamento, y él sonrió, porque comprendió que la verdadera herencia no está en las cuentas bancarias ni en los títulos, sino en las almas que tocamos sin esperar nada a cambio. El tiempo siguió su curso, y el nombre de Alejandro Vega desapareció de los titulares financieros, pero permaneció grabado en los corazones de aquellos a quienes tocó con su nueva vida. Lo que el dinero no logró, lo consiguió la compasión. Aquella noche de lluvia en que había despreciado a un mendigo se convirtió, con los años, en el punto de partida de su verdadera historia. Aprendió que la riqueza más grande no se mide en posesiones, sino en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Y que el perdón, ese regalo silencioso que Elías le ofreció, fue la llave que lo liberó de la prisión de su propio orgullo. En cada risa de un niño, en cada plato servido, en cada mirada agradecida, él veía reflejado el rostro del hombre que lo salvó. Cuando la muerte finalmente lo alcanzó, no lo hizo en soledad. Lo encontró en paz, rodeado de amor, con las manos manchadas de madera y el corazón limpio de rencor. Porque, al final, la vida siempre devuelve lo que das. Y quienes menos tienen son, en realidad, los que más poseen. La capacidad infinita de enseñar lo que el dinero jamás podrá comprar.